9 de la mañana, 12 minutos. Tenemos 2 grados más de temperatura en este momento, 15 aquí en la capital. Y como les habíamos contado desde el comienzo del programa, la diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, presentó un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en la educación. Es por eso que para conocer todos los detalles acerca de lo que implica esta propuesta es que la estamos recibiendo esta mañana en Arriba Gente. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación, un placer poder acompañarlas. Primero y principal, ¿qué abarca el proyecto? ¿A qué instituciones? ¿Qué es lo que prohíbe? El proyecto lo que abarca son las alteraciones gramaticales y fonéticas del idioma español y es para que sea aplicado en institutos de enseñanza, sea tanto público como privado, en todos los niveles. Lo que buscamos es que no se... Como dice el proyecto, se altere las palabras, que no se cambien las vocales A y O por E, X o el arroba, que no encontramos una pronunciación para dichos formatos de palabras que hace. ¿Cuál es la fundamentación? ¿Por qué le parece que este es el momento para presentar el proyecto? No, el proyecto es un proyecto que ya lo venimos trabajando, nosotros somos tan nuevos en el gobierno, lo venimos trabajando ya desde que iniciamos y no se había presentado anteriormente por el tema de que no había presencialidad y era más difícil de llevar a cabo. Después el año pasado se iba a presentar y la Administración General de Educación presentó una circular exhortando al uso correcto del idioma y como vimos que la circular no tuvo el efecto esperado, fue que decidimos este año presentar el proyecto para que se convierta en ley y así se logre cumplir lo que la circular en un principio intentó regular. ¿Qué prevé a nivel de penalización o de observaciones a los docentes en caso que, por ejemplo, lo sigan utilizando? Bueno, eso no está previsto realmente en el proyecto porque las sanciones se ven después que se apruebe la ley, se ve en el marco del Ministerio de Educación y Cultura las sanciones que se vayan a aplicar de acuerdo, no sé, a la profundidad del no cumplimiento de la ley. Pero eso después que está la ley es que se van previendo las sanciones. Pero primero tiene que ser ley para después ver qué sanciones se van a aplicar. Para la elaboración del proyecto, ¿usted estableció contacto con la academia, con los padres, con los profesores? O sea, ¿cómo fue el proceso mediante el cual se llegó? El proceso fue de escuchar a los maestros, profesores, docentes en todas las áreas, sobre todo idioma español y literatura, muchos maestros, padres. Y bueno, ahí se conformó el proyecto. Luego después que salió la circular de la Administración General de Educación, digo, las bases de la fundamentación, de la exposición de motivos de esa circular apoyan nuestro proyecto. ¿Usted encontró unanimidad en eso, en todos esos actores que mencionó, en contra del uso inclusivo del lenguaje? Claro, fue un trabajo que se hizo en campo, ¿no? Porque digo, se fue a los centros de enseñanza, se corroboró, se habló con profesores y maestros que son los involucrados, porque yo desde un despacho o algo no puedo decir lo que está pasando en los centros de enseñanza. Tienen que ser los propios involucrados los que expresen las necesidades y den en conocimiento del uso que se está haciendo de esas modalidades. ¿Qué es lo que más le preocupa del lenguaje inclusivo? Lo que me preocupa del lenguaje inclusivo es que los niños y adolescentes realmente aprendan el idioma español como corresponde, que no haya diferencias entre los estudiantes. Tenemos profesores o maestros que pueden que utilizan el lenguaje inclusivo y otros que no. Entonces ya generamos diferencias entre los distintos niños. También tenemos niños que tenemos que tenerlos en cuenta con dificultades en el aprendizaje y con muchas problemáticas, que también tenemos que tenerlos en cuenta que todo esto les perjudica. Y también lo que pasa es que, claro, queda todo redondeado siempre el lenguaje inclusivo. No es básicamente el lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo es el todos y todas, que está realmente como aprobado y maneja diferente. Lo que buscamos son las alteraciones gramaticales, que no se afecte el idioma, que no se hagan modificaciones de letras. Como el todes. Como el todes o el chiques, porque no tenemos un fundamento, no hay una regla. Yo entiendo perfectamente, como dicen, que la lengua es viva pero siempre bajo reglas y criterios. Esto no tiene una regla o un criterio que un maestro pueda explicarle a un niño por qué decir les chiques, qué es les chiques.
Bueno, hay un fundamento que se maneja por parte de quienes utilizan el lenguaje inclusivo que tiene que ver con aquellas personas que tal vez no se sientan ni hombres ni mujeres, sino un sexo alternativo. Claro, pero no tiene una regla, mujeres, no tiene una regla gramatical. Les no es un artículo y chiques no es nada, no es una palabra que figure en ningún lado. Hubieron tampoco y se utiliza muchísimo, por ejemplo. ¿Cuál? Hubieron. Bueno, pero fueron palabras mal, que se... mal conjugado, y hay palabras que se han ido agregando con ciertos criterios en la RAE, lo que es en el idioma español. También, digo, si vamos a lo que es inclusivo, porque hay personas que no se incluyen en el todos o en el todas, entonces también tenemos el ejemplo de presidente. Las mujeres no se sentían identificadas con la palabra presidente y exigían la palabra presidenta, que tampoco significa nada, pero bueno, está siendo aceptada la palabra presidente. Sí, la RAE lo avala. Ahora los hombres pueden decir, a mí presidenta no me representa y presidente tampoco, entonces vamos a poner presidento. Entonces, digo, también tenemos que ver la economía del lenguaje, ¿no? Porque, ejemplo, si vamos a una reunión de un instituto y entonces empieza la directora y dice, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los abuelos, abuelas y abueles que van a participar de esta jornada preparada por los maestros, maestras y maestres, junto con los niños, niñas, jóvenes, jóvenes y adolescentes. Entonces digo, decimos un montón de palabras que parece un trabalengua, cuando nosotros en realidad tenemos un lenguaje que es inclusivo. El idioma español es un idioma exclusivo. Tenemos palabras, no sé por qué toman las vocales como femeninas o masculinas, cuando tenemos palabras que identifican a los dos sexos y terminan en A o terminan en O. Podemos tener, no sé, guitarrista, artista o periodista, y sin embargo yo no creo que ningún hombre se sienta no incluido porque yo diga, es un periodista. Él es periodista, no creo que se sienta discriminado porque no digo periodista o periodiste. Usted decía que la argumentación de este proyecto está en base a, bueno, su relevamiento de que se está utilizando de esa forma el lenguaje inclusivo en los centros educativos. Nos comentaba también que desde los centros educativos se manifestaron a favor del proyecto. Entonces, ¿por qué asume usted que no se cumplió con la circular? Porque es como extraño, hay algo que hace ruido, que está pasando, que si están de acuerdo en que no tendría que usarse el lenguaje inclusivo, ¿por qué lo siguen usando estando la circular y hace falta el proyecto? O sea, ¿qué es lo que hace ruido? Bueno, hay centros de enseñanza que tuvieron conocimiento de la circular, hay centros de enseñanza que no tuvieron conocimiento de la circular, hay maestros que no sabían hasta ayer que existía esa circular. Por algo también tuvo más ruido el proyecto y no la circular en su momento. Hubieron docentes, no sé quién, los directores, los inspectores, que no hicieron llegar correctamente la circular a los funcionarios, ¿no? Docentes y no docentes de los institutos. Entonces ahí hay una falla. Digo, es como todos los que están a favor de ese lenguaje no lo transmitieron y los que están en contra lo transmitieron. Entonces es ahí donde se provoca la diferencia de que unos sepan de la circular y otros no lo sepan. En su momento no hay una regulación tampoco, no es que ahí no se ejerce ningún control, se ejerce, digo, se exhorta que se utilice correctamente el idioma español. Desde la circular, cuando se argumentó a favor de la circular, también autoridades de Codicen dijeron que la inclusión iba más allá de la forma en que se usaba el lenguaje. ¿Qué piensa sobre eso? Y sí, la inclusión, por eso mismo, yo creo que la inclusión no va por el lenguaje. Yo puedo decirle a una persona para que se sienta bien todes y darme vuelta y reírme por cómo lo estoy llamando. Entonces yo creo que lo que tenemos que atacar en los centros de enseñanza, que es lo más grave que está pasando, es el bullying entre los niños y entre los adolescentes, a veces por percibirse diferentes, o al contrario, o por percibirse lo que son. Y si no se siente ninguno de los dos géneros, ¿qué pasaría con esos chicos? Pero que el idioma es inclusivo, es como digo, si yo digo guitarrista, porque él no se siente no binario, se siente excluido porque le tengo que decir guitarriste. Yo creo que no podemos andar por la vida preguntándole, ¿y tú cómo te percibís para saber cómo te voy a nombrar? Tenemos un idioma que los incluye. El tema de la inclusión de esos jóvenes, tal vez que justamente es una compleja, de mucha transformación interna.
quedan ahí no digo que esté bien ni que esté mal, digo solamente cuando se habla de sentirse parte o no dentro del lenguaje también. Bueno, pero eso más allá del lenguaje lo tenemos que trabajar a nivel personal con los jóvenes, en los centros de enseñanza, en el respeto y en la tolerancia hacia la otra persona. Es eso, no por cambiarle la forma de pronunciación lo estoy incluyendo, sino que lo tengo que respetar, apoyar, insertar en la sociedad y en los grupos, en todos los grupos. No dejarlo discriminado, no, es eso, no considero que por nombrarlo diferente lo estoy incluyendo. Al contrario, creo que estoy creando brechas. Bueno, estos son los binarios, estos son los no binarios y bueno, ustedes por un lado y nosotros por el otro. El lenguaje inclusivo lo que pretendía por parte de algunos docentes, no quiero decir todos porque usted misma señaló que se habló con docentes, se habló con padres que entienden que el lenguaje inclusivo no es el más adecuado para los centros educativos, tiene la intención de ser todos parte del mismo vocabulario, con la letra E o con la letra X, por ejemplo. ¿Y por qué no con la letra O, si son todos alumnos? ¿Por qué las mujeres nos tenemos... Pero ¿por qué es masculino? ¿Por qué la O es masculina? Y guitarrista termina en A y es masculina también, masculina y femenina. Entonces, digo, está ahí, el idioma español ya es un lenguaje inclusivo y no porque termine en O, no hay nada, el lenguaje no tiene sexo. Vamos a partir de esa base. Sí tiene una cuestión de género, o sea, si uno va a la academia, si va a los textos, es el masculino y el femenino. Bueno, están los artículos que dan podemos sacar el artículo, no le decimos el guitarrista o la guitarrista, le decimos guitarrista, es guitarrista, no le damos ningún género. Pero no por eso tenemos que modificar de esa discusión me quedo pensando. Usted misma decía que eso es una forma de nombrarlo, pero lo importante es lo que está pasando en los centros educativos con la inclusión. ¿Están trabajando también en algún proyecto de cara a eso? Porque uno piensa, bueno, entonces es el síntoma. Entonces, ¿qué pasa con el foco verdadero del problema? Que es lo que, creo entender de lo que usted dice, que es lo que no se está tratando. Bueno, eso, hay muchas cosas para tratar. Se está tratando... digo, a otro nivel, porque no por tema proyecto, sino el tema del bullying y del moving en los distintos centros, ¿no? El bullying hoy es muy importante en los centros de enseñanza y está cada día como que se agrava más. Entonces, es eso lo que hay que atacar. Es el respeto, la tolerancia, el aceptar a la otra persona como es y como se siente, sin discriminarlo por cómo va vestido o por cómo se peinó, si se pintó las uñas o no se las pintó. Entonces, por ahí sí hay que atacar. Hay muchas cosas que están mal en la educación y en la formación. ¿Van a trabajar en eso? O sea, también... Sí, estamos trabajando en eso. Síntoma, no, estamos también trabajando en eso, como también muchas personas nos reclaman, trabajar en que realmente los centros de enseñanza sean inclusivos, ejemplo con el lenguaje de señas. También se está trabajando, pero tampoco es un tema fácil porque no tenemos tantas personas que manejen el lenguaje de señas como para obligar a que en todos los centros de enseñanza haya un intérprete de lenguaje de señas. Entonces no podemos proponer algo que sabemos que no se va a poder cumplir porque no se cubre. Entonces tenemos que ver cómo se capacita primero a la gente para después poderla insertar en los centros de enseñanza para que realmente... De todas formas podría ser en todos los centros donde haya personas que lo necesitan, ¿no? También puede ser eso, sí. Entonces, digo... Hay mucho trabajo por hacer y bueno, hay que ir, digo, estos 2 años para la educación fueron muy complicados y muy difíciles donde no se podían hacer grandes reformas o grandes cambios porque había que estar trabajando sobre lo que venía pasando. Se fue incluyendo el Zoom, se fue incluyendo, se fue sacando, se fue insertando de vuelta a los niños a la presencialidad. Entonces ahora como que ya pasó la pandemia, que estamos todos en presencialidad, podemos empezar a trabajar a fondo en los temas que involucran a la juventud y sobre todo en esto, en lo que es la verdadera inclusión, que es el respeto y la tolerancia entre los niños y jóvenes. Claro, por eso en línea de lo que le consultaba Vero y también lo que se ha señalado a través de redes sociales, en algunos conceptos que han vertido los docentes, ¿no sería mejor trabajar en otros aspectos de la inclusión y tal vez dejar el lenguaje para otro momento? Trabajar más en el foco, que es la problemática de los adolescentes, la falta de intérpretes de señas, muchas veces ese acompañamiento que se requiere para algunos alumnos. También, ustedes tienen que pensar que nosotros estamos en el legislativo y nosotros podemos legislar leyes.
Digo, después está el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que se encarga de toda la parte de reforma y de toda la parte esa de lo que se hacen propuestas, sí, para el Ejecutivo y se están en conversaciones con el Ejecutivo, pero nosotros no podemos hacer todo. Digo, hay cosas que no están a nuestro alcance y que tampoco estamos capacitados en todos los temas para poder... Pero, por ejemplo, si el proyecto de ley fuera que fuera obligatorio que en todos los centros educativos que necesitan una persona con lenguaje de señas lo hubiera, eso capaz es algo que sí se puede hacer, por ejemplo, entre tantos sí, se puede hacer, temas, claro, o sea, pero es un tema que está sobre la mesa. Por eso, pero más allá de que el Ministerio de Educación, por supuesto, CODICEN, etcétera, después sí, desde el Poder Ejecutivo. Claro, vea cómo lo incorpora, claro. ¿no? Sí, por eso le digo, es un tema que también está sobre la mesa y lo estamos trabajando, que quizás dentro de poco tengan noticias sobre eso. ¿Cómo se establecería el control? Porque usted misma lo decía que, por ejemplo, con la circular no tuvo la respuesta que esperaban. ¿Cómo se controla, cómo se trabaja para hacer que eso se cumpla, si saliera, por ejemplo, la ley? Primero que nada, digo, los directores de los centros de enseñanza tendrían que hacerlo cumplir. Y después, así como nos llegó a nosotros toda la inquietud esta de los padres, profesores y maestros, son ellos las personas encargadas de fiscalizar que esto se cumpla. Un ejemplo, en un grupo de WhatsApp de padres con un director de un instituto de enseñanza, el director escribió un texto en lenguaje inclusivo, todo con X, bienvenidos, y le decía todo con... Entonces una madre correctamente le dijo, te recuerdo que existe esta circular. Entonces el director dijo, correcto, borró su mensaje y escribió correctamente nuevamente el mensaje. Entonces son los propios involucrados los encargados de denunciar. Si no obtienen una respuesta en el centro de enseñanza, y bueno, pueden ir y hacer la denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura, en ANEP, en secundaria, en donde correspondan, y son ellos los que van a encargarse de ir a los centros de enseñanza y ver que realmente esté sucediendo lo que estas personas dicen, ¿no? Somos los ciudadanos los que tenemos que hacer cumplir las leyes también, no siempre podemos esperar que los de arriba sean los que vengan a castigar o a buscar el problema. Y son los mismos alumnos, maestros y profesores que nos denunciaron a nosotros las situaciones, son los que tienen la obligación de hacer denunciar ante el Ministerio. Diputada, rapidito, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Esta situación se detectó aquí en Montevideo, esos docentes, o es a nivel país que han tenido estos reclamos? Montevideo y Canelones son los lugares donde más se aplica. El interior es diferente. En el interior es muchísimo menos, casi nada. Inés Moncillo, diputada de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos y bueno, por supuesto vamos a estar atentos a qué es lo que pasa de aquí en más con este proyecto, ¿cuál es el trámite ahora parlamentario? Ahora el proyecto entró en Comisión de Educación y Cultura, allí se estudia, se escuchan sugerencias, se reciben distintas delegaciones y después se aprueba, pasa al plenario. Muchísimas gracias por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Era la diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo.